Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y saludar a los que están viendo el video. Para esta clase de hoy vamos a trabajar un poco lo que sería la parte de dinámica. Ok, entonces ya vamos a incluir un poco lo que son las fuerzas, lo que son, ¿verdad? La masa, entre otras cosas, que es bastante importante. Antes de iniciar, voy a lanzarles la pregunta de siempre, a ver si lograron revisar los documentos de cátedra. Por favor, traten de responderla, ¿verdad? Lo antes posible. Y ahí con eso me guío un poco para ir viendo la materia, ¿verdad? Si la gran mayoría leyó todo, leyó por lo menos la mitad, entonces ahí lo vamos a ver. Por ahí tengo una persona que me dice que no entendió. No sé si quieren hacer la pregunta, hacer alguna pregunta al respecto para saber un poco qué temas fueron los que se les complicaron y poder trabajarlos. Entonces, bueno, hay 10 participantes y de ellos 6 sí lo leyeron, 2 no, uno aproximadamente la mitad y uno me dice que algo no entendió. Entonces, no sé si quiere compartirnos un poco qué fue lo que no entendió. Compañeros, compañeras, o qué se le dificultó a la hora de ver esos temas. Ok, bueno, entonces voy a ir a compartir un poco la pantalla. Y aquí, entonces, yo ya voy avanzando con lo que serían las presentaciones. Ya estamos en la presentación número 4, que es la parte de dinámica de una partícula. En 2 semanas nos vamos a volver un poco a la presentación 3 porque necesitamos ver lo que es movimiento circular y movimiento relativo, que eso también va a estar asociado con la parte de dinámica de una partícula. Entonces, seguramente en esa semana sí les voy a solicitar que tengamos las 2 clases, ¿verdad? Ahorita a mí me interesa más que tenerlos enfrente, me interesa que ustedes estén resolviendo problemas y estén preguntando bastante. Eso es lo que quiero que hagamos. Entonces, ahí al respecto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la dinámica de una partícula. Ya sabemos que ahora la masa va a ser parte de lo que tenemos que ver. Tenemos un concepto de inercia, ¿verdad? Que no es lo mismo la inercia que la ley de la inercia. En eso sí tienen que estar muy, muy claros. Inercia como tal es simplemente la resistencia que tiene un cuerpo al cambio del movimiento. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí me faltó describir al cambio de movimiento. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Con respecto a la masa, eh, masa en realidad, ya hay diferentes cosas que la pueden definir. Está la masa inercial, ¿verdad? Que depende, que la masa inercial es realmente, digamos, la inercia en el movimiento lineal, ¿verdad? Porque en el movimiento circular, la inercia rotacional es un poquito diferente, ya que depende de la distribución de las masas dentro de un cuerpo. Pero, digamos, en términos generales, la masa se puede medir
también como la resistencia de un cuerpo a ser acelerado, que eso es, ¿verdad? O al cambio de velocidad, que eso es específicamente lo que se define como inercia, ¿verdad? O tenemos la masa, bueno, al final todo termina comprimiéndose en un solo término y esa masa como tal, ¿verdad? Es algo que ahorita se está definiendo un poco en términos de el bosón de Higgs, que se descubrió hace muy poquito, ¿verdad? Que fue hace un par de años en el laboratorio. Desde los años 60 ya se había teorizado, pero en sí es un concepto que todavía está un poco en pañales dentro de la física. ¿Ok? Entonces, por eso no hay como una definición muy alegada a ese tema. Ok, ¿qué entienden o los que leyeron, qué entendieron ustedes por fuerza? ¿Qué es una fuerza para ustedes? Compañeros, compañeras, ¿qué es una fuerza como tal? ¿Mm? Profe, bueno, yo tengo anotado que es como capaz de modificar el estado de movimiento de un objeto. Es lo que tengo Ok, anotado de esta lectura. excelente. Es algo capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. O sea, cambiar la velocidad. Y como sabemos, la velocidad es un vector. Entonces, cambiar la velocidad también significa que aunque vaya con la misma rapidez, si cambia de dirección, ya estamos cambiando la velocidad. ¿Ok? Entonces ya tenemos una fuerza asociada ahí. En sí, la fuerza como tal, yo la había escrito acá y la había definido como una influencia externa, ¿verdad? Algo externo al cuerpo que haga cambiar ese estado de movimiento. Tenemos las fuerzas internas también, pero esas fuerzas se van a dar, digamos, entre los mismos átomos o entre las moléculas que conforman el cuerpo como tal. ¿Ok? Por tercera ley de Newton, como la fuerza que va a ejercer una molécula sobre otra, o un átomo sobre otro, o una partícula subatómica sobre otra, va a ser, digamos, si este ejerce una fuerza hacia allá, este va a ejercer una fuerza hacia allá. Por tercera ley de Newton, esas dos fuerzas que se ejercen ahí, ya sean nucleares, ya sean electromagnéticas, o lo que sea que haya ahí, ¿verdad? Son de la misma magnitud y en dirección contraria. Por lo tanto, al hacer una suma de fuerzas, sumar los vectores que hay ahí, entonces la suma siempre va a dar cero con las fuerzas internas. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a decir que la fuerza como tal es la influencia que actúa sobre un objeto, que haciendo que este cambie su estado de movimiento. Importantísimo. Este segundo párrafo para mí es mucho más importante que el primero. Para que exista una fuerza, es indispensable que se aplique de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Ok? Yo no puedo tener fuerzas fantasmas donde nadie está tocando nada y se siente que lo jalan. ¿Ok? O empujan el objeto. No hay nada, ¿verdad? Así que básicamente se empujó solo el objeto. ¿Ok? Eso no existe en la naturaleza. ¿Estamos?
para que existan fuerzas, se debe cumplir la tercera ley de Newton, que es que si se aplica o si un objeto siente una fuerza, ese objeto va a generar una fuerza sobre el primero. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Voy a quitar un poco el video por cualquier cosa para no tener tanto flujo de datos. ¿Ok? Entonces, veamos acá un ejemplo que puede contradecir lo que yo estoy diciendo. ¿Qué sucede? Este también lo puse en el video de la mañana. ¿Qué sucede, digamos, si ustedes van en un autobús? ¿Ok? Y el autobús se encuentra con una curva. ¿Qué pasa ahí específicamente? ¿Qué sienten ustedes? Si ustedes son una persona que va aquí, ojalá de pie en el autobús, y que el chofer sea un poco, no sé, un poco estresado, un poco alterado con el tiempo, o sea, que agarre la vuelta muy rápido, ¿qué sienten ustedes? Como que uno se va de lado. Ustedes sienten que los hacen jalados, ¿verdad? Cuando ustedes van aquí en la pura vuelta, ustedes sienten que los hacen jalados. ¿Cierto? Sí, profe. Pero ahí en realidad lo que está pasando es que se está aplicando la primera ley de Newton. Porque en un sistema de referencia visto desde alguien desde afuera, ¿ok? Si esa persona está observando el evento, lo que observa es que usted está siguiendo en línea recta. O sea, usted no se está desviando. Lo que se desvía ahí básicamente es el autobús, que gracias a, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, un par de semanas, gracias al peralte que existe acá o a la fricción que tenemos con las ruedas, ¿ok? Ese coeficiente de fricción, pero no hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Porque ahí también tenemos fricción, sino lateral, hace entonces que el camión como tal pueda dar la vuelta. La suma de todas esas fuerzas que está haciendo que el camión dé la vuelta sería una fuerza que va aplicada hacia el centro del círculo con el que está dando la vuelta. Y la suma de todas esas fuerzas se le llama la fuerza centrípeta. ¿Ok? Ahora bien, a usted como persona, como usted siente que lo jalan hacia afuera, esta fuerza que usted siente se le conoce con el nombre de la fuerza centrífuga. ¿Ok? Una cosa es la centrípeta y otra cosa es la centrífuga. Esa fuerza centrífuga en realidad no existe como tal. Es un resultado de que ustedes están montados en un sistema de referencia no inercial, que era lo que habíamos visto la vez pasada. Ok, otro ejemplo es cuando ustedes meten la ropa en la secadora. ¿Qué sucede con la ropa en la secadora? ¿Alguna vez se han metido ustedes a sacar ropa en una secadora?
¿No los han mandado a tender la ropa? Sí, profe. Ok, eso se llama centrifugadora porque desde el punto de vista dentro de esa centrifugadora, lo que pasa es que el agua parece que sale expulsada. En realidad, lo que pasa es que por los agujeros que tiene esa centrífuga, el agua va a salir entonces o va a seguir en línea recta hasta chocar contra el tanque. Ok, por eso la ropa entonces se amontona. No sé si ustedes han visto que la ropa se amontona en las paredes y en el centro queda vacío. La ropa va a tender a seguir en línea recta, pero las paredes van a generar una normal que va a evitar que la ropa salga disparada. Y eso es gracias a la fuerza o esa normal correspondería un poco a la fuerza centrífuga que tenemos. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Entonces, ok, entonces, como les decía, esa fuerza centrífuga es una pseudo fuerza que proviene gracias al sistema de referencia no inercial. Es la misma que permite o que hace, ahí para que lo entiendan un poco mejor, cuando nosotros tenemos la Tierra y la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿ok? La Luna se está moviendo en esta dirección. ¿Por qué la Luna no sale disparada? Por la gravedad, profe. Por la gravedad. Entonces, en este caso, la suma de todas las fuerzas se le va a conocer como fuerza centrífuga. Y ahí solo se está aplicando una única fuerza, que es la fuerza de gravedad. ¿Ok? Por eso es por lo que la Luna no sale disparada. Y eso va a depender un poco de la velocidad que tenga la Luna en ese momento. O los satélites, ¿verdad? Y del radio que haya en la órbita medida desde el centro de la Tierra. Entonces, ahí para que lo tengan un poco en cuenta. Así que, para que sea considerada fuerza, ¿ok? Solamente vamos a tener que ver los objetos que hay alrededor, ¿verdad? O los objetos que estén afectando directamente a ese cuerpo. Así que, para que sea una fuerza, siempre se debe aplicar de un cuerpo a otro. No pueden existir fuerzas fantasmas, como la de Coriolis o la fuerza centrífuga, que era la que les estaba hablando. Esas no son fuerzas como tal, sino se conocen como pseudofuerzas. Y como les dije, lo que hacen es cambiar la velocidad de los cuerpos, ya sea poner en movimiento cuerpos que están en reposo, acelerar o frenar algún objeto, o también, ¿verdad? Como la velocidad es un vector, si algo cambia la dirección, aunque se mueva con la misma rapidez, va a estar siendo afectada la dirección de esa velocidad. Entonces, también hay una fuerza externa, hay una fuerza total sobre el cuerpo, una fuerza neta. De ahí caemos a las tres leyes de Newton. La primera, la ley de la inercia, lo que nos dice es básicamente si yo agarro un objeto y está en reposo, va a seguir en reposo hasta la eternidad.
si yo le doy una velocidad, ¿verdad? Ahí aplicándole una fuerza, este objeto va a seguir indefinidamente hasta el final de los siglos en línea recta. A menos que haya una fuerza que lo haga cambiar de dirección. Por ejemplo, si yo lanzo un objeto hacia arriba o en diagonal, el objeto hace esta curva. ¿Por qué? Porque está siendo atraído hacia el centro de la Tierra por la fuerza de gravedad. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Será que puede repetir otra vez eso, profe? Ok. La ley de la inercia lo que me dice es que un objeto se va a mover en línea recta o se va a quedar en reposo a menos que una fuerza cambie ese estado de movimiento. Por eso les decía lo de las centrifugadoras. Si yo tengo una centrifugadora, esta centrifugadora lo que está haciendo es dando vueltas. Pero los objetos, como el agua, van a seguir en línea recta. ¿Ok? Entonces, como el agua sigue en línea recta, va a estar chocando o va a salir de la centrifugadora porque no hay ninguna fuerza que lo esté atrayendo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y ahora sí. Y ahora sí. Ok. Tenemos la tercera ley de Newton que se conoce como la ley de acción-reacción. Eso es muy fácil. ¿Por qué usted no agarra y le pega un cabezazo bien fuerte a la pared? Con todas sus fuerzas. Porque se puede romper la cabeza. Básicamente. O sea, usted le va a aplicar una fuerza a la pared, pero la pared se la devuelve a usted. Entonces, como se la está devolviendo, de ahí, la misma magnitud de la fuerza que usted aplica es la que le aplica el otro objeto a usted. Ahí, bueno, ahí entra en cuestión también la resistencia de los diferentes cuerpos, porque algunas veces de ahí se va a astillar o se va a romper con una determinada fuerza. Entonces, de ahí, depende de qué sea más duro. Si la pared o su cabeza. Si usted aplica muchísima fuerza, el que sea más liviano, ese es el que va a recibir todo ya el daño mayor. ¿Ok? Y dejé de último la segunda ley de Newton, que eso es lo que les están diciendo en todo lado, que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso en realidad no es del todo correcto. Es casi cierto, pero para ciertas condiciones. Newton, cuando formuló su segunda ley, lo que empezó a dar de concepto fue el concepto de momento. Momento o cantidad de movimiento se define como la masa por la velocidad de la partícula. ¿Ok? Entonces veamos a ver qué tan cierto sea esto. ¿Qué es más fácil de mover? ¿O qué es más fácil de frenar? Un automóvil a 100 kilómetros por hora o un tráiler a 100 kilómetros por hora. El automóvil, pues. El automóvil es mucho más fácil de detener. ¿Por qué?
tiene menos masa. Así que si ustedes van a chocar contra un automóvil o van a chocar contra un tráiler, es mejor chocar contra el automóvil, ¿verdad? Porque tiene menos momento. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿qué será más fácil? Agarrar y detener ese automóvil que va a 50 kilómetros por hora o detener ese mismo automóvil que va a 120 kilómetros por hora. Es más fácil. El que va a 50. El que va a 50. Entonces, esa cantidad de movimiento también depende de la velocidad a la cual vaya un objeto. ¿Ok? Entonces, lo que Newton dijo en su ley, no, por eso se ve así y no se ve como realmente es, ¿verdad? Se ve así, no se ve como realmente es porque como ustedes no han llevado cálculo, entonces no se le dice por completo. Pero en realidad, la suma de todas las fuerzas es igual al cambio del momento con respecto al tiempo. Y como el momento se define como la masa por la velocidad, los que ya llevaron cálculo, ¿cómo se deriva un producto? Compañeros, compañeras. Derivamos el primero y lo multiplicamos por el segundo. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ok? Y esto sí lo conocen ustedes. ¿Cuál es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? ¿Cómo se llama la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Compañeros, compañeras. ¿Ok? ¿Milán? La aceleración. Aceleración, correcto. Ok. Entonces, vean que esta parte de acá corresponde solo a este segundo término. Masa por aceleración. Pero el primer término para la parte ingenieril es igualmente importante. Porque, ¿qué pasa si ustedes están trabajando con un cohete? Compañeros, compañeras. Si ustedes se van a la NASA o aquí que están enviando satélites en Costa Rica, bueno, en el TEC, o no sé, cualquier lado, ¿qué pasa con ese término? La masa siempre va a ser constante. No, ¿Por qué no? a lo que entiendo porque se desprende en partes, ¿no? Del satélite o cohete. Ok, eso por un lado. Pero aunque no se desprendieran partes, ¿qué pasa? Cambia tal vez el cuerpo con respecto al centro de gravedad o algo así. La verdad no lo tengo claro. Más o menos. ¿De cómo hace para impulsarse un cohete? Con gasolina. Bueno, no solo con gasolina, pero sí. En términos generales, está usando combustible.
Ok, y el que baje el combustible hace que baje la masa. De ahí sí, no tiene más Ok, el ok. combustible. Sí, sí, sí. Está bien. Es que no lo había tomado en cuenta. Ok. O también, ¿qué pasa si ustedes están trabajando con una máquina que pone asfalto, que va tirando cemento, que va tirando algo, alguna cuestión así? Pues pierde el asfalto. Va a perder masa también por el asfalto o por el cemento. Entonces, como ven, no es siempre despreciable ese cambio de masa con respecto al tiempo. Como esto no siempre es despreciable, entonces la fuerza tendríamos que tomarlo en cuenta, digamos, si queremos hacer cálculos mucho más precisos. Para lo que serían los ejercicios y las cosas que nosotros vamos a trabajar en el curso, nosotros vamos a decir, la masa no cambia o si cambia es cualquier cosa. Es despreciable ese cambio en la masa. ¿Ok? Entonces, como el cambio en la masa es despreciable, la derivada de una constante es cero. Entonces, eso se va. Y ahora sí me queda que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Sí. Compañeros, compañeras. O sea, que no era como de todo cierto porque ellos no estaban mostrando esa parte a dónde llegaron Exacto, como digamos, con es la esta, final. el tomar esta masa para ustedes como ingenieros les puede servir, digamos, en un trabajo muy, muy detallado que necesiten hacer en algún caso. Pero de ahí, casi siempre uno empieza a despreciar cosas para hacer los cálculos más sencillos. Entonces, acá nosotros lo que vamos a decir es, bueno, esa masa en realidad no me interesa cuánto se pierda porque no me va a cambiar mucho los datos. Entonces, por eso, esa parte de la masa, la quitamos, la despreciamos. Sí, ¿les quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, continuamos entonces un poco acá. Bueno, ahí están las cosas y bueno, esta fui yo el que mete esta filmina o esta diapositiva, ¿verdad? Filminas eran las que se usaban antes. Esta diapositiva en la cual yo defino dos tipos de fuerzas. Bueno, eso es totalmente falso. Esto es simplemente una cuestión mental, ¿verdad? Para poder identificar las fuerzas que hay asociadas en en alguna, en algún sistema como tal. De aquí, nosotros vamos a decir entonces, van a haber fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Lo falso acá es que estas fuerzas de contacto en realidad no existen. Todas son fuerzas a distancia. Pero para trabajarlo un poquito mejor es que yo añado esa parte. Entonces, fuerzas de contacto, ¿cuáles pueden ser? Bueno, usted empuja algo, la fricción, la normal, la tensión, ¿verdad? Todas aquellas fuerzas que se puedan ver ahí, ¿verdad? Literalmente, que pueda ver usted algo que lo está jalando directamente con el objeto. Y las otras son las fuerzas a distancia. Esas son las que realmente existen. Todas las fuerzas de contacto son en realidad fuerzas a distancia. ¿Por qué?
De ahí, si usted agarra y toca la mesa o toca cualquier cosa, ¿verdad? Toca el teclado de su computadora, usted no está tocando las cosas. Si uno agarra un microscopio, uno se da cuenta que está el dedo, ¿ok? Y que aquí está la tecla. Entonces, aquí, en medio de los dos, siempre va a haber una distancia que puede ser nanométrica, ¿verdad? Nanómetros o micrómetros que no se están tocando entre ellos. En realidad, nunca estoy tocando los objetos, sino lo que está sucediendo ahí básicamente es que los átomos que yo tengo en la superficie del dedo, esos interactúan eléctricamente con los átomos en la superficie del teclado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, Sí. Ok, entonces, bueno, aquí les tengo una mala noticia. Cuando ustedes le dan un beso a su novio o su novia, en realidad ustedes nunca lo están tocando. Lo que hay son interacciones entre los átomos externos de ambas personas. ¿Está bien eso? Ok. Entonces, vamos a ver acá. Por eso es por lo que les digo, estas fuerzas de contacto son realmente, es falso, pero es una forma que yo puedo usar en mi cerebro para poder diferenciarlas o para poder utilizarlas. Las fuerzas que realmente existen son las fuerzas a distancia, que son 4 fuerzas fundamentales, que son la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la fuerza gravitacional. En este curso solamente vamos a ver fuerza gravitacional dentro de esas fuerzas de contacto. En física 2, ustedes van a trabajar un poco lo que sería la fuerza electromagnética. Nuclear fuerte y nuclear débil, solo si necesitan ir más allá, las van a ver. De lo contrario, no las van a trabajar en su vida. ¿Ok? Solo si es algo muy técnico. La nuclear fuerte básicamente lo que hace es mantener un protón y otro protón o un neutrón en el núcleo. A pesar de que sean fuerzas o de que sean cargas positivas ambas y esas se repelen, van a tener, al ser una distancia muy pequeña, ¿ok? Esa distancia, al ser muy pequeña entre los dos, básicamente, la fuerza electromagnética va a ser muy alta. Entonces, lo que lo mantiene ahí unido son las fuerzas nuclear fuerte. La nuclear débil, por lo general, se asocia a la desintegración radiactiva dentro de los núcleos. Pero, bueno, eso, como les digo, no lo van a trabajar, entonces no voy a ver mucho al respecto. El peso, vean que siempre vamos a tener que el peso es debido a la fuerza de gravedad. Entonces, peso es igual a masa por gravedad. Y ahora sí, vamos a estas dos fuerzas que les estaba diciendo, que quería que lo trabajáramos un poquito. Tenemos la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal en realidad? Vamos a verlo con ejemplos. Si yo tengo un objeto acá
posado, digamos, sobre una mesa o algo así. ¿Ok? ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese objeto? Si está ahí quieto. Compañeros, compañeras. Sabemos que ahí actúa el peso. ¿Cierto? Sí. ¿Y hay alguna otra fuerza? Vamos a ver. Nosotros sabemos que la suma de todas las fuerzas externas en el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En este caso estamos trabajando en el eje Y. Y el objeto se está acelerando en el eje Y. Compañeros, compañeras. ¿Tengo alguna aceleración en el eje Y? Va el objeto hacia abajo. Cada vez más rápido. Si está posado sobre una mesa. No. No. En realidad, al estar posado sobre la mesa va a ejercer una fuerza hacia arriba. Que esa fuerza sería la normal. Esa fuerza normal es o se puede observar a partir de la tercera ley de Newton. La caja por sí misma, vea que está ejerciendo una fuerza sobre la mesa. Que la fuerza que la caja está ejerciendo sobre la mesa va a ir hacia abajo en la mesa. Y la mesa por sí misma entonces va a ejercer una fuerza hacia arriba. Entonces aquí la mesa va a sentir una normal hacia abajo y la caja va a sentir esa normal hacia arriba. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, esta es, por decirlo así, el contrapeso que estaría ejerciendo la mesa. Así, si yo hago la suma de fuerzas en Y, me va a quedar que como la flecha de la normal indica hacia arriba, es positiva y la flecha del peso indica hacia abajo, entonces es negativo. Entonces, la normal menos el peso es igual a 0. Lo que implica que la normal es igual al peso en este caso. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok. Sí, profe. Acá hay algo importante. La normal siempre va a ser perpendicular a la superficie en la que se encuentra. Primero. Segundo. Para que exista normal, debe haber un contacto entre la superficie y el cuerpo. Si no, no hay normal. Entonces, ¿qué sucede si yo agarro acá y pongo un objeto sobre el techo aplicándole una fuerza externa F? Sosteniéndolo con la mano. ¿Ok? ¿Qué va a pasar ahí? Vean que ahí las otras fuerzas que tengo sería el peso y tengo la normal. También hacia abajo. Entonces, si el objeto está quieto, ¿qué significaría ahí? Si yo hago la suma de fuerzas en Y, me tiene que dar 0.
¿Y cuáles fuerzas tengo? Tengo la fuerza F, tengo el peso y tengo la normal hacia abajo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, yo tengo una pregunta con lo que usted había dicho que la normal es igual al peso. O sea, Ajá. si nos pidieran sacar la normal y ya nosotros de alguna manera descubrimos el peso, entonces esa sería la normal. No siempre. Ok. Eso solo cuando tengo un objeto que está reposando por sí mismo en una mesa. Si yo le aplico una fuerza hacia abajo, entonces ya la normal va a ser mayor que el peso. Y si le aplico una fuerza hacia arriba, la normal va a ser menor que el peso. Todo va a depender de lo que estemos aplicando. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Entonces, vean ustedes aquí, estas flechas que yo estoy haciendo, eso se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Ahorita lo vamos a hacer un poco más bonito y un poco mejor. Por lo general, lo que se hace es que yo represento con un punto lo que sería el cuerpo y a partir de ese punto entonces saco las flechas indicando hacia dónde va cada una de las fuerzas. ¿Ok? Entonces, esto de acá es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí en este caso, vea que vamos a tener la fuerza F, el peso va para abajo y la normal va para abajo porque les dije que siempre es perpendicular a la superficie y va dirigido desde la superficie hacia el objeto. Entonces, aquí en este caso, si yo despejo la normal, ¿cuánto me daría? De esta ecuación, vean que la normal está restando, la puedo pasar a sumar. Entonces, ¿cuál sería la normal? La normal sería la fuerza menos el peso. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Sí. Sí. Ahora, ya casi les doy receso. Quiero como terminar la idea con las normales para que vayamos al receso. ¿Qué pasa si yo coloco aquí un objeto sobre la pared? Y para que no se caiga, entonces yo aplico una fuerza en esta dirección. Entonces, ¿qué sucede ahí? Compañeros, compañeras. Si yo aplico una fuerza en esa dirección, ¿qué va a pasar? Hay una fuerza normal en contra de la fuerza F. Correcto, yo voy a tener una normal hacia allá. Pero todavía me queda como la duda de qué pasa con la gravedad entonces. Bueno, con el peso. El peso siempre va, la tierra hacia dónde atrae los objetos. Ajá, para abajo, pero no sé justificar como con esa fuerza F que va hacia la izquierda. A donde, ¿cómo cancelaría esa fuerza que va para abajo? Ah, esa se cancela por la fricción que hay con la pared. Okay. Porque si usted lo que pone es un hielo sobre un vidrio, Se va a ir para abajo.
es casi seguro que se va para abajo. Profe, entonces el peso siempre va a ir hacia abajo. El No peso necesariamente. siempre va para abajo. Ok. Ese sí es invariante. Siempre va directo hacia el centro de la Tierra. Entonces, ahí en ese caso, si el bloque está quieto, vean que tenemos fuerzas en ambos ejes. Entonces, la suma de fuerzas en X, ¿quiénes serían? La normal que va a la derecha, ¿cierto? ¿Y qué otra? ¿Y la fuerza? ¿Y esa fuerza va hacia dónde? A la izquierda, entonces va negativo. Correcto. Y eso me tiene que dar 0 porque están quietos. Entonces significa que ahí la normal no tiene que ver nada con el peso. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Cómo, profe? En este caso la normal no tiene que ver nada con el peso. Así. Solamente depende de la fuerza que yo esté aplicando. Y en el eje Y, ¿qué tenemos? El peso y la fricción. Entonces la fricción es positiva y el peso Y es el peso. negativo. Ujú. Y eso me tiene que dar 0 para que el objeto se quede quieto. En otras palabras, aquí el que sería igual es la fricción con la pared. ¿Lo ven? Sí, lo hago. Ok. Y ya para irnos al receso, ver otro de los casos más también comunes que tenemos es tener un cuadro en un plano inclinado. Aquí tenemos el ángulo, cita. Entonces, ¿qué fuerzas tendríamos ahí? El peso hacia abajo. La de la Correcto. fricción ¿La fricción hacia dónde? hacia arriba. Un diagonal, tal vez. La fricción siempre va en contra del movimiento. Ok. Ustedes vieron que el bloque iba a caer. Entonces, si la tendencia del bloque es cayendo, la fricción va en contra de la tendencia de este. Entonces iría hacia la izquierda. Porque el bloque caería hacia la derecha. ¿Qué otra fuerza tenemos? La normal que va perpendicular a la superficie. Correcto. Tiene que ir perpendicular a esa superficie. ¿Y qué otra fuerza tendríamos? Básicamente esas tres. ¿Ok? Para estos casos, vean que el bloque tendería a bajar. Puede ser que tenga una aceleración en esa dirección. Entonces, como parte del diagrama, aunque la aceleración no es una fuerza, es muy importante ponerla ahí. Ok, yo siempre se las voy a pedir. Porque así nosotros tendríamos, ¿verdad? A menos que la aceleración no esté presente,
no la ponemos, pero si está presente, tendría ahí. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué sistema de coordenadas utilizarían ustedes ahí? Utilizarían un sistema de coordenadas normal, ¿verdad? X y Y. O utilizarían un sistema de coordenadas inclinado. No inclinado, ¿Por qué? porque así es como está el objeto. No, en realidad se pueden usar cualquiera de los dos. Ok. Nada más que vean esta aceleración, si yo la llevo aquí, vean que la aceleración en qué direcciones va. Esta aceleración va a tener una componente en Y y una componente en X. Entonces, si yo lo hago así, la suma de fuerzas en X, ¿verdad? Para el blanco sería masa por la componente en X de la aceleración. Y la suma de fuerzas en Y sería la masa por la componente en Y de la aceleración. Sí. Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, si lo hacemos con el plano inclinado, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la componente en X de la aceleración para ese plano en rojo? Sería toda la aceleración. ¿Y en Y qué componente tiene? Esta aceleración, ¿qué componente tiene en el eje Y? No hay aceleración en Y. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces vean que si yo utilizo el plano inclinado, primero las fuerzas, todas las fuerzas que tenga, la fricción y la normal, no tendría que sacarle componentes. Y a la aceleración tampoco. Por eso es por lo que es recomendable usar un plano inclinado. Para que las aceleraciones no me queden con componentes y sea más fácil resolver el ejercicio. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora nada más una última cosa. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Vea que aquí yo saco el ángulo con respecto al eje Y. Eso más que todo es por simplicidad. ¿Por qué? Porque vean ustedes que aquí se me está formando un triangulito. Triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Entonces, como este tiene un ángulo de 90, si este vale 10 grados, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 80. 80. Entonces, ¿cuánto va a valer este angulito de acá?
Sabemos que aquí entre el eje X y el eje Y también hay 90 grados. 10. Y si este ángulo vale 5, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 5. Y si vale 43.2, ¿cuánto vale ese otro ángulo? De 12. Entonces, este ángulo de aquí siempre va a valer lo mismo que la inclinación del plano. Por eso es por lo que se utiliza ese ángulo para mayor facilidad a la hora de hacer la referencia. Si ustedes quieren usar el otro ángulo, también lo pueden usar. Yo voy a usar ese de ahí. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, bueno, ahorita venimos a ver la fuerza de fricción y vamos a hacer algunos pequeños ejemplos para por lo menos diagramas de cuerpo libre y calcular algunas cosillas. Ok, entonces vamos a ir a un... Ok, ya pasó un minuto desde la pregunta y van 7 de 11. Entonces voy finalizando votación y vamos a continuar. Porque sí necesitamos seguir acá. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos lo que se llama la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esta es la responsable de que nosotros podamos caminar sobre el suelo, de que los objetos, ¿verdad? Aunque les apliquemos un poquito de fuerza, esos objetos no se mueven como tal. Vamos a ver un caso típico. ¿Qué sucede si ustedes tienen acá un escritorio, una mesa? ¿Ok? Y nosotros le aplicamos una fuerza. ¿Ok? Pero esa fuerza es muy pequeñita. ¿Qué va a pasar con el objeto? Si no le aplicamos la fuerza necesaria para que se empiece a mover. ¿Qué creen ustedes que suceda? Compañeros, compañeras. Si nosotros tenemos una mesa o algún objeto un poco pesado y le aplicamos una pequeñísima fuerza, una fuerza muy pequeñita, ¿qué va a pasar con el objeto? Se va a mover muy poquito Se va a mover muy poquito. o casi no se va a mover. Toque, agarre la computadora con el dedo pequeño y déle un empujoncito. O lo que tengan ahí a mano. La compu no la puedo mover. No la puede mover. No. Ok. Eso lo que sucede es que usted le está aplicando una fuerza, pero esa fuerza es muy pequeña en comparación, ¿verdad? Con la fricción máxima que puede tener. Entonces, si usted le aplica un poquito más de fuerza, puede ser que todavía no sea la suficiente para que el objeto se pueda mover. Entonces, en casos como estos, la fuerza que uno está aplicando es igual a la fuerza de fricción. ¿Me siguen?
Pero bueno, debería ser mayor. ¿Por qué? Si usted llega y le aplica una fuerza lo suficientemente grande que iguale la fuerza de fricción máxima estática que nosotros tenemos, aquí en este punto es cuando el objeto se empieza a mover. ¿Ok? ¿Me siguen? Por ejemplo, no sé, digamos, yo siempre doy este ejemplo porque para mí es como el más típico y el que a todo mundo le ha pasado. Nunca han agarrado alguna gaveta que ojalá nadie abra, ¿verdad? Y le empiecen a aplicar un montón de fuerza. Y aún así no se abre la gaveta. ¿No ha pasado eso? Sí, profe, y uno tiene que ahí palanquearle. Pero, ¿qué pasa en el momento en que se empieza a abrir la gaveta? Digamos, como que de toda la fuerza que no le aplicó, sale derecho. Exacto, Se abre súbitamente. exacto. Se abre de un solo golpe, por decirlo así. Entonces, eso significa que la fuerza de fricción que va a tener ahora cuando se mueve es más pequeña que la fuerza máxima de fricción cuando no se mueve. ¿Ok? ¿Me siguen? Por lo tanto, como la suma de fuerzas es igual a 0 cuando no se mueve, la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza que uno le aplica. Hasta que llegue el momento en que el objeto cede y ya deja de estar quieto a estar en movimiento. ¿Ok? Ese punto de inflexión, desde que el objeto estaba quieto y ahora se empieza a mover, esa es la fuerza de fricción máxima que puede tener. Y está dado por el coeficiente de fricción estático, que este es un numerito que depende de los materiales con los que estamos trabajando. En realidad no depende del área, no depende de la, ¿verdad? Del área de contacto ni nada de eso. Solamente depende de qué materiales tenga yo. Ese coeficiente de fricción es característico de los materiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren mover un hielo sobre el vidrio? Compañeros, compañeras. ¿Cómo es ese coeficiente de fricción? Bajo. Es muy bajo, correcto. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren agarrar y pasarle una esponja a la calle de pavimento? Es Una- demasiado alto. es muy alto, correcto. Entonces, el coeficiente de fricción va a depender de los materiales que estemos trabajando. Pero también
depende de otro factor. Depende de la normal que tenga con el suelo. Ahí es donde entra un poco la parte del, ¿cómo es que se llama? Del peso. Ya se dieron cuenta ustedes que en el caso de un objeto que se esté moviendo, ese objeto, de ahí es más difícil moverlo o se le tiene que aplicar más fuerza entre más masa tenga. Entonces, o si el objeto, sí, si el objeto es muy pesado, entonces más difícil va a ser moverlo. O si yo le aplico más fuerzas en una dirección en específico. Por eso es por lo que está relacionado íntimamente con la normal. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. De mi parte, yo he entendido todo bien, profe. Ok. Pilar, ¿en qué parte es lo que se le está complicando ahí? Ok. Sí, ahorita vamos a ir a hacer algunos ejercicios y algunas cosillas. Acá, veamos, si yo le aplico, si viene la caja con una cierta velocidad, vea que la caja va a subir poco sobre una superficie inclinada, ¿cierto? Pero ustedes han visto que, por ejemplo, si ponen un borrador sobre, vamos a ver, si tienen un cuaderno y le ponen un borrador encima, ustedes han visto que el borrador se queda quieto, ¿cierto? Eso es porque todavía no hemos alcanzado la fuerza suficiente para que el borrador caiga. Y esa fuerza estaría generada por el mismo peso del borrador. Así que a partir de este ángulo, yo puedo encontrar el punto en el cual el borrador se empieza a mover, si encuentro ese ángulo bien, y puedo calcular, por ejemplo, cuál es el coeficiente de fricción entre el borrador y el, ¿cómo es? Y el cuaderno. ¿Ok? Entonces, cosillas de esas se pueden hacer. Bueno, entonces, a lo que voy es lo siguiente. La fuerza de fricción o el coeficiente de fricción estático, ¿verdad? Mu sub S, más que todo se pone en inglés. Este coeficiente siempre va a ser más grande que el coeficiente de fricción cinético. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que es más fácil jalar un objeto que ya se haya empezado a mover que un objeto que está totalmente quieto. De ahí los centonazos que uno se pega cuando intenta abrir una gaveta que está, ¿cómo es que se llama? Una gaveta que está muy socada. Y aquí otra cosa es que, bueno, en esta parte
vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros tengamos una cuerda, en esta sección del curso, nosotros vamos a suponer que las poleas no tienen masa. Al suponer que las poleas no tienen masa, no van a tener una inercia rotacional, ¿verdad? Entonces, la tensión en cualquier punto de la cuerda, o sea, la tensión en este punto, la tensión en este punto o en este punto, cualquier tensión siempre va a ser la misma. ¿Ok? En cualquier punto de la cuerda, la tensión es la misma. Cuando nosotros veamos dinámica rotacional, que es al final del curso, vamos a ver entonces que la polea sí tiene masa y tiene inercia y las tensiones son diferentes. Pero por el momento vamos a decir que una misma cuerda siempre va a tener la misma tensión. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, Ok. Para hacer un diagrama de cuerpo libre, simplemente lo que vamos a hacer es un punto que representa el objeto que queremos sacar y vamos a aplicar entonces todas las fuerzas que hay. Sobre esta caja, ¿qué fuerzas tenemos ahí directamente relacionadas? El peso. El peso. Y aquí lo representan con W. Ajá, ¿y qué otra fuerza? ¿Hacia dónde va la normal? Hacia arriba. ¿Por qué? La verdad no estoy segura. Pregúntese lo siguiente. ¿Está sobre alguna superficie? No, Entonces, no tiene. no tiene normal. Pero vean que el mecate está jalando la caja hacia arriba. Entonces, hacia arriba tenemos la fuerza conocida como la tensión del mecate. Sí. Como la caja está quieta, entonces la tensión es igual al peso. ¿Estamos claros? Ok, aquí les van a quedar entonces todos estos ejercicios para que vayan trabajando. Bueno, estos de movimiento circular, por el momento no es muy necesario que los trabajen. Acá traten de hacer este. En este caso voy a darles la respuesta. La fuerza es igual al peso. La fuerza es igual a la mitad del peso, en este caso. O venga, hagamos este. Y les dejo el otro para que lo vean. En este caso, el objeto está quieto. Entonces, yo identifico las cuerdas, que aquí tengo una cuerda y aquí tengo otra cuerda. Entonces, a esta le voy a llamar tensión 2 y a esta le voy a llamar tensión 1. ¿Ok? Entonces, si hago un diagrama sobre el peso va para abajo y la tensión 2 va para arriba. ¿Ok? Entonces, como no hay aceleración en el cuerpo, la suma de fuerzas me tiene que dar 0. Eso significa que el peso es igual a la tensión 2. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras.
Acá, el siguiente punto de interés es en la polea, porque me va a relacionar cómo está la tensión 1 con la tensión 2. Entonces, en la polea, ¿qué fuerzas tengo? Vean que la tensión 2 va para abajo. ¿Hacia dónde va el peso? Compañeros, compañeras. Hacia abajo. El peso, este peso. Este peso está pegado directamente a la polea. Compañeros, compañeras. ¿O no? Vean que lo que está pegado a la polea son nada más las cuerdas. El peso no está pegado. ¿Ok? Y estas cuerdas, vean que jalan a la polea hacia arriba y esta también lo jala hacia arriba. Pero como son las mismas cuerdas, significa que voy a tener dos tensiones 1. ¿Me van siguiendo? Sé que vamos rápido, pero sí es importante que lo sigan. La ecuación me va a quedar que tensión 1 más tensión 1 menos tensión 2 porque la flecha apunta hacia abajo es igual a 0. En otras palabras, 2 veces la tensión 1 es igual a la tensión 2. O este 2 lo paso a dividir. Pero ¿cuánto vale la tensión 2? Según me dicen aquí en la primera ecuación que encontré. ¿Cuánto vale la tensión 2? Vean que la tensión 2 vale lo mismo que el peso. Entonces lo puedo sustituir acá. Y el tercer punto de interés sería este punto de acá. Que tenemos la fuerza aplicada hacia arriba y la tensión 1 que está jalando este punto hacia abajo. Entonces me queda que la fuerza que tengo que aplicar para sostener ese peso es igual a la tensión 1. Que como vimos de esta ecuación anterior, va a ser la mitad del peso. Sí. Compañeros, compañeras. Ok. Voy a dejarles este sistema de poleas, el número 4, para que ustedes lo hagan. Y la respuesta es que la fuerza que tengo que aplicar va a ser igual a la octava parte del peso. A esto es a lo que tienen que llegar. Haciendo diagramitas de cuerpo libre. Ok. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y voy a quitarles un par de minutos para hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí está este problema de aplicación y el que quiero que apliquemos el diagrama de cuerpo libre va a ser este que es un poco más difícil. Este de acá. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe.
Bueno, la idea para la otra semana es que ustedes se pongan a resolver estos ejercicios y hagan los diagramas y resuelvan bastantes cosas. Y y el jueves de la otra semana, entonces, hacer más ejercicios. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a hacer un diagrama para la masa de 3 kilogramos. Para los 3 kilogramos, me va a quedar el siguiente diagrama. ¿Ok? ¿Qué fuerzas son las que logran identificar ustedes para esa masa? ¿Qué fuerzas hay ahí? Compañeros, compañeras. Vamos rápido. Los distintos pesos y la fuerza normal. Ok. El peso, ¿cuáles distintos pesos? Pues el del primer objeto, que son 3 kilos, y el del segundo, que son 5. No, porque vea que solo vamos a ver este de aquí. Estamos analizando solo el primero. Ah, ok. Solo el primero. Vamos a analizar cada cuerpo por separado. Ok, ok. Entonces, viéndolo desde el primero, serían Ajá. solo de peso, serían 3 kilos. Ok. Por eso le estoy Y, poniendo masa 3. ajá. Y fuerza normal, pues sería Sería lo la opuesto, normal que estaría ejerciendo hacia arriba. hacia arriba la caja de abajo. Ujú. ¿Qué otra fuerza? Mm, ¿Hacia dónde lo jala la cuerda? Hacia la izquierda y la fricción a la derecha. Y una fricción a la derecha. ¿Por qué una fricción a la derecha? porque está encima de la otra caja. Porque está encima de la otra caja, pero no es solo por eso. Porque este se mueve hacia la derecha. Este cuerpo se está moviendo a la derecha. Entonces, la fricción va en contra del movimiento. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Está claro? Sí. Ahora vamos a aplicar las fuerzas sobre esta masa de 5 kilogramos. ¿Qué fuerzas estamos teniendo? Por cierto, esta fuerza F no se aplica sobre esta masa. Compañeros, compañeras. No se aplica sobre la masa de 3 kilogramos. Sí, ¿Por qué? por la polea. Bueno, por la fuerza de tensión. Ok, se aplica de manera indirecta. Así que no la Ok. podemos poner en el diagrama porque esa fuerza no está en esa caja. Está en la caja de abajo. Ok. Ok. Entonces, para la caja de abajo tenemos la fuerza F. ¿Qué otra fuerza tenemos en la caja de abajo? El peso. El peso de la caja de abajo, ¿correcto? ¿Qué más? La tensión. La normal
con el suelo, correcto. Que a esa le voy a llamar normal 5. ¿Qué más? ¿Hacia dónde sería la fricción, Rosaura? En dirección opuesta a la fuerza. Correcto, porque a esta le voy a llamar fricción 5, porque voy a tener una aceleración en este sentido. ¿Qué más? ¿O ya son todas las fuerzas? Vean que no estoy tomando en cuenta las fuerzas que está ejerciendo la caja de arriba sobre la caja de abajo. ¿Y cuáles son esas fuerzas que ejerce la caja de arriba sobre la de abajo? Por tercera ley de Newton serían estas dos. Nada más que la caja de arriba siente la normal 3 que va para arriba. Entonces la caja 5 va a sentir una normal 3 que tiene el mismo valor, pero en dirección contraria. ¿Está claro? Sí. Y va a tener también una fricción 3 que tiene el mismo valor, pero de dirección contraria. Porque esas son fuerzas que se ejercen entre sí esas dos cajas. Es la interacción que hay entre las dos cajas. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Profe, sí, solo que se me hace un poco como extraño, digamos. O sea, sí, sí lo entiendo, pero la normal que va para arriba de 5 kilos no debería ser una normal de la suma de las dos fuerzas. Bueno, de los dos pesos, más bien. Al final nos va a quedar que sí, que es eso. Pero en realidad esa es la fuerza que está ejerciendo el suelo sobre la caja de 5 kilogramos. Porque es la que está conectada con el suelo. Sí, Ujú. Entonces se podría decir también que hay una normal hacia arriba de 3 kilos. no. Mm, ok, ok, no, no. Entonces, no, no. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros hacemos la suma de fuerzas en Y, para esta caja de 3 kilos, ¿cuáles fuerzas tengo en Y? Normal 3 y el peso. ¿Cierto? Ujú. Y hay aceleración en el eje Y. No. Entonces esto es igual a 0. Ujú. De ahí que aparece que la normal 3 es igual al peso 3. Como no tengo aceleración. Por eso es por lo que ustedes ven en algunos libros que eso aparece como la masa 3 por la gravedad. ¿Lo ven? Sí, Ya con eso se ve menos raro, Cristian. sí, sí. O eso era lo que me estaba diciendo usted antes. No, no, es que, a ver, no, no, simplemente me extrañaba, digamos, que hacia arriba, bueno, hacia arriba en Y, hay O sea que ahí se le cortó un toquecito. Cristian, no se le escucha.
Compañeros, compañeras, ahí me disculpan. Se me fue así el internet por un momento. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profe. Ok, voy haciendo esto y me vuelvo a repetir la pregunta, Cristian. Sí, profe. No, no, que a mí simplemente se me hacía un poco extraño que si había una fuerza de 3 kilos para abajo, que era la normal, y otra de 5 kilos para abajo, que era el peso, no hubiesen dos fuerzas para arriba de la misma cantidad. Ah, no, es que la normal sería el conjunto de las dos. A ¿Ya? ver, Ahí se toma en cuenta las dos. Entonces, aquí tengo entonces normal 5. Ok, entonces la suma de fuerzas en Y me queda que la normal 5 va a ser ujú, igual a la masa 5 por la gravedad más la normal 3. Entonces la normal 5 va a ser la suma de las dos masas. ¿Lo ve? entonces, ¿a qué equivaldría la normal 5? No equivaldría pues a 8, A 8 por G. Correcto. porque, ajá, ok. Pero en ese caso, No, no, eso era nada más, pero eso era lo que era tenía como la duda. Sí, ya. Aquí nada más vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos la aceleración y aquí tenemos la aceleración en ese sentido. Ok. Entonces, esos serían los diagramas de cuerpo libre. Ahora, ¿qué sucede si yo le aplico una fuerza 2 hacia abajo? Compañeros, compañeras. Si yo le aplico esta fuerza 2, vean entonces que aquí se estaría aplicando una fuerza 2 sobre la caja de arriba. Y esto me va a afectar entonces con la normal 3, que va a ser la suma del peso 3 por la gravedad más la fuerza 2. ¿Ok? No está afectando a mi masa de 5 kilogramos de forma directa, sino que como la normal 3 va para abajo, esta fuerza 2 se le sumaría. Cristian, ¿qué fue lo que dime, estaba preguntando? dime. ¿Me ¿Logró puedes ver repetir, esto? bro? ¿Logró ver esto? Lo de la fuerza 2. Eh, Disculpe, es que no estaba atento. Ya. ¿Me No, puede, me puede repetir que el si toque? yo le aplico una fuerza 2 a la Ajá. caja de arriba, únicamente va a afectar el diagrama de la masa de arriba, de la masa de 3 kilogramos. ¿Y el de abajo? ¿Qué le afectaría la suma? El de abajo le afecta con la normal 3. Que sumaría las de abajo. Correcto. Ok. Entonces eso sería un poco que no afecta, digamos, aquí yo en el diagrama no pongo esa fuerza, pero esa fuerza aquí es donde se va a ver reflejada. Ujú. No, Igual sí, está ahí. mejor. Ujú. Y en cierta parte sí lo veo, porque claramente si uno se pusiera, si fuera con muchos objetos, si uno se pusiera a sumar la fuerza de todos, en vez de
en vez de irla pasando de uno a otro más fácil. Bueno, pienso yo, digamos. Sí, Por ejemplo, en el de 5 solo hay que calcular la que viene del de arriba, porque ya previamente se calculó cuál era la fuerza que tenía. correcto. Ujú. Sí, lo veo. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas ahí en cuenta y tener cuidado con eso. Acá entonces, ustedes nada más lo que hacen es que suman todas las fuerzas en X y lo igualan a la masa por la aceleración. A cada una de las masas, ya sea la de 5 kilogramos o la de 3 kilogramos. Y de esa manera logran resolver esas ecuaciones. Ok. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Ujú. Entonces ahí la idea es que ustedes empiecen a hacer esos ejercicios, vayan resolviendo los sistemas de ecuaciones que va dejando esto y eso sea lo que estén viendo. ¿Ok? Entonces, para eso, yo les quiero dejar la clase del martes que practiquen, porque lo que vamos a ver la otra semana es practicar estas cosas y aplicarlas en diferentes ejercicios, ¿verdad? Eso es lo que les va a poner la cátedra, ejercicios resueltos y que ustedes también resuelvan algunos ejercicios de más para que lleguemos al jueves y el jueves resolvamos más ejercicios. ¿Ok? Entonces eso es un poco la idea. Entonces, bueno, ya les quité demasiado tiempo. Voy despidiéndome de los que están viendo el video.